un problema muy serio en el Perú. Hay un porcentaje muy alto, más de 45% de los niños menores de 5 años tienen anemia, o menores de 36 meses, me parece que tienen anemia. Y esto es un porcentaje que se fue agravando durante el gobierno anterior, aunque creo que los 2 últimos años la cosa mejoró un poquito, el último año por lo menos. Y nadie se explica qué fue lo que pasó. Bueno, estamos con Carlos Eduardo Aramburú, que es antropólogo, miembro del grupo impulsor de la primera infancia, que está organizando además un seminario importante ahora, el 4º Encuentro Nacional por la Primera Infancia, lunes y martes. Carlos Eduardo, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La pregunta es esa, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos niveles tan altos de anemia? Porque venían mejorando durante el gobierno de Alan García y después se volvieron a subir durante el gobierno de la inclusión social. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, en los primeros años el gobierno de Humala mejoró y después se cayó hace unos 3 o 4 años y el tema es de fondo. Si tú, para que la salud del niño funcione, dependes de sistemas complicados que están muy lejos de los niños, eso no va a funcionar. Las famosas chispitas dejaron de distribuirse y además en algunos casos no estamos seguros de todo. Dejaron de distribuirse, se cayó. Entonces, ¿qué se está trabajando ahora? Y como antropólogo te puedo contar una experiencia, es qué alimentos hay en las zonas que tengan alto contenido de hierro, porque la anemia es falta de hierro, básicamente se requiere cantidades muy pequeñas. La sangrecita. Eso que tomamos el desayuno de salchichas negras, que nunca se lo daban a los niños, ahora se ha trabajado, hicimos un proyecto con Acción contra el Hambre en Ayacucho, para rescatar recetas de las abuelitas que usan sangrecita. Entonces, si bien es importante seguir apoyando el tema de las chispitas, también es importante ver qué tiene la población en su cultura, en su alimentación, para poder hacer. Pero el tema del 4º Encuentro Nacional por la Infancia es un poco más allá que la anemia, es los niños. La importancia que tienen los niños y las niñas en este país, son 3 millones de pequeñitos que todavía tienen problemas, y te lo puedo contar porque yo he hecho trabajo de campo, de violencia. Pensamos que la letra con sangre entra, se les pega, se desvaloriza el juego. Nosotros hemos hecho varias investigaciones en la Católica, de donde vengo, diciendo un poco a los papás, ¿y qué pasa si el niño juega? Pierde el tiempo, o que trabaje o que estudie. Y el juego es fundamental. Claro. Nuestro tema de calidad, la educación inicial en el Perú tiene una cobertura que está por debajo de la primaria. Y sin embargo, en los primeros años es cuando el niño adquiere inteligencia emocional, lenguaje, es fundamental. Entonces la idea es levantar el tema de la primera infancia como una preocupación multisectorial. Esa es la idea. De acuerdo. Pero debe haber problemas de tipo institucional. Algo falló durante el gobierno anterior. Con la descentralización se ha complicado el manejo de los servicios, de este tipo de servicios, porque no necesariamente pues el director regional de salud obedece al ministro de salud, no obedece la política de salud, no sé, debe haber problemas de coordinación, problemas institucionales, problemas de gestión, digamos. Exactamente. Gestión. Tienes toda la razón. El tema es que los niños tienen un espacio de vida muy, muy limitado. Es la casa, el parque a veces, el entorno y el colegio cuando recién empiezan a estudiar. Y eso lo ven los municipios. Entonces tienes que empezar por abajo. Muchas políticas han empezado desde arriba hasta abajo, es al revés, hay que empezar por abajo hacia arriba. Entonces la pregunta es cuántos gobiernos locales le tienen interés en el tema y tienen las competencias. Hay un tema en serio. Hay ejemplos muy interesantes. Mazán, muy cerca de Iquitos, el alcalde ha hecho un trabajo extraordinario de crear un centro de vigilancia donde cada niño está registrado en una pizarra. Y se sabe cuánto pesa, si tuvo varicela, si tuvo algún tipo de enfermedad, qué sé yo, y las mamás van y hay caritas felices o caritas tristes para cada mamá. Entonces, como tú como mamá estás hasta las patas porque no estás trabajando bien con los niños. Y eso lo ha hecho un alcalde, y un pueblito pequeño, cercano, extraordinario. Exacto, ese es el tema. ¿Quién se encarga de difundir las elecciones? No hay ningún ministerio que esté encargado de la infancia, ¿verdad? Entonces, está disperso en salud, en educación, en el MIDIS, en el Ministerio de la Mujer. Entonces, este encuentro tiene, entre otros objetivos, llamar la atención de la necesidad de tener una autoridad clara para el tema de infancia, que empieza a trabajar desde abajo, desde los municipios. Estamos en un proyecto con el MEF y el Banco Mundial para ver el tema de nutrición en las zonas nativas de la Amazonía, y hemos encontrado que en muchos municipios quien decide qué hacer es el contador. El contador decide 1.000 para acá, 2.000 para acá, 3.000, pero el alcalde no se mete mucho. Entonces el contador decide cuál es la política social a nivel municipal. Si no mejoramos la intervención de los municipios, de los distritos más alejados, esto no tiene solución. Es que los alcaldes nunca han considerado que el tema de la infancia, la desnutrición, eso forma parte de sus... Claro. Es embellecer el Palacio Municipal, poner un puente bonito, mejorar la carretera, que no está mal, excepto el primero. Pero el tema es que la política social tiene que empezar desde abajo. Y uno de los errores que se ha cometido, creo, en varios gobiernos, es pensar que la política social se maneja desde Lima, ¿no? Eso es un error. Porque en el tema de la anemia, por ejemplo, hay que distribuir, o se mejoró cuando se distribuía estas chispitas. Claro. Son hierro, ¿no? Sí, son hierro, sulfato de hierro. Pero hay que saber manejarlo, porque es como lamer un hierro. Si te doy la chispita sin nada, sí, pues, es horrorosa, ¿verdad? No. Entonces tiene que ser alimentos tibios,
tiene alimentos sólidos. ¿Qué estamos encontrando en la investigación antropológica? Que en muchas comunidades nativas de la Amazonía, en las épocas de fiesta, el niño toma masato. Le dan masato sin fermentar. Es todo lo que come por 2 o 3 días. Entonces tú no puedes disolver la chispita en masato. Entonces hay que entender los modelos culturales y de nutrición de cada zona para poder... Este es un país muy complicado. Sí, pues efectivamente. Muy complicado, y no necesariamente, si no hay una presión, digamos, de la comunidad, del alcalde, de alguna asociación que se preocupe del tema en la comunidad, la madre de repente le da la chispita 2 o 3 días, a la cuarta, el chico se revela, ya muy o le sabe feo, no lo quiere comer, o deja de comer el alimento porque tiene la chispita adentro, no sé, hay un montón de factores. El tema es que a nadie la capacitan para ser mamá. Nuestra propuesta no es que el Estado reemplace a la familia, eso es absurdo, sobre todo en chicos pequeñitos, pero hay que apoyar a las familias para que entiendan qué hay que hacer y qué no hacer. Nosotros hemos encontrado en muchas investigaciones que las mamás piensan, por ejemplo, si el niño tiene diarrea, le dejan de dar el pecho, cuando esto es lo contrario. Porque claro, como la leche te da diarrea, entonces ya el niño no lacta. Entonces hay que hacer una cultura de la crianza que tiene que ver con cosas como lavarse las manos con jabón después de cada evento. Tenemos una anécdota, aunque ya pasó la hora de comida, encontramos que muchas señoras decían, no, cuando yo cambio un pañal al niñito, no me lavo las manos porque es un bebé, un angelito. Entonces hay un tema de percepción de qué es lo que es higiene y qué es lo que es crianza, y ahí nos queda todavía mucho por avanzar, apoyando a las familias y a las madres para una mejor crianza. Y el otro tema que es clave y asociado, que se trabaja un poco, es el embarazo adolescente. Tú lo has trabajado varias veces en tu programa. Es una tasa que no ha cambiado en el país en los últimos 15 años. 15 a 18% ya. En las chicas pobres, casi el 45% son mamás hasta los 19 años. Es decir, niñas cuidando niños. Y esos niños son los más vulnerables, porque son mamás que no tienen ninguna experiencia, no tienen vocación de madre y muchas veces están solas. El hecho de ser madre adolescente, por ejemplo, juntos no lo distingue. Le da la misma cantidad de dinero a la mamá que tiene una familia constituida y a la madre adolescente. El tema del embarazo adolescente está asociado con el tema de niñas. ¿Tú crees que, digamos, recibir una asignación de juntos puede incentivar la maternidad adolescente? Desincentivar, siempre y cuando sea condicionalidad. Esa chica necesita usar planificación familiar. Claro. Entonces tú puedes usar el incentivo para que asista a charlas, que vacune al niño, lo que se está haciendo ahora, por eso se llama transferencia condicionada, no te regalo el dinero. Pero no están condicionando a eso. No, es falta pues. Yo debería estar condicionado también al tema de recibir orientación y planificación familiar para evitar un nuevo embarazo. Claro, sí, pues efectivamente. Y también estuve leyendo una investigación que se hizo, me parece que en el sector salud, que aproximadamente el 50% de los casos de anemia de niños mayores de 2 años no se explica por una deficiencia de hierro. ¿Por qué se explica? Ya nadie sabe por qué se... Bueno, todo esto está un poco en pañales. Sí. La anemia ferrosa es básicamente falta de déficit, pero hay una serie de otros factores. El tema con la anemia, Jaime, es que no es una enfermedad, es una condición. Es muy difícil de detectar anemia. Ese niñito que se queda dormido, que no rinde, que está desganado, muchas veces por falta de fierro. Pero no solamente es el tema de anemia, no nos quedemos en ese tema, es el tema de niñez en general. Con la universidad hay un grupo que estamos trabajando en la zona de selva y estamos encontrando, entras a una clase de niños de transición primero, niños que no hablan, niños muy deprimidos. Y le preguntamos al profesor, ¿qué pasa? No, si el chico es así, él no habla. ¿Y qué hemos encontrado con mucha frecuencia? Que ese niño típicamente sobre todo hombrecitos, son niños que les han nacido un hermanito o una hermanita hace poco. Y la teoría es que la mamá le da el afecto al que recién nace, porque el otro tiene que hacer su hombrecito. Ya no lo apapacha. Yo siento un tema de depresión, porque todo el mundo necesita que los apapache, hasta los viejitos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay temas de cultura, quizá como antropólogo eso me interesa mucho, que tenemos que entender mejor para apoyar a las familias, no reemplazarlas. El Estado jamás podrá reemplazar a las familias, pero sí entender los modelos de crianza para que el Estado a nivel local, lo que tú decías, los municipios intervengan apoyando a esas familias. Bueno, y el asunto ahora se está discutiendo mucho, todo el tema de la violencia familiar. Claro, esto de alguna manera nace también en que lo usual es castigar golpeando. Así es. Y no solamente en la casa, Jaime, en el colegio. Hace unos años, con mi esposa hicimos un estudio muy interesante en Ayacucho, me acuerdo, sobre el tema de socialización. Le pedimos a la maestra que fuera. Y tú le preguntas a los chiquitos, ¿qué tal la maestra? ¿Buena? Sí, buena. ¿Y qué pasa cuando se portan mal? Chicote 3 puntas. Chicote. No sé si tú lo has visto, es de cuero crudo y tiene 3 bolitas de plomo en la punta. La maestra tenía ese chicote escondido en su pupitre y les metía y duele como el ajo, les metía un guaracazo de esos a los niños, porque se pensaba la vieja idea, la letra con sangre entra, que era común en nuestra época, porque ahora es inadmisible, ¿no es cierto? Sí, pues. Bueno, y digamos, yo les he preguntado varias veces a los funcionarios, a los ministros de salud, si han hecho un autodiagnóstico de las razones por las cuales se incrementó la anemia, porque es importante saber eso. Es más, yo sugería el otro día
que en lugar de hacer una comisión investigadora en el Congreso fue sobre Nadine Heredia y la usurpación de funciones y cosas que en realidad, bueno, yo creo que felizmente tomó algún protagonismo Nadine Heredia, si no de repente la dirección del gobierno hubiera sido peor. Que haga una comisión investigadora sobre por qué aumentó la anemia, es decir, cuáles son las causas, qué pasó, no con ánimo de castigar, sino de averiguar qué falló, es decir, cuáles son los problemas institucionales que hay, o simplemente fue la incapacidad de alguien que decidió no comprar chispitas. ¿A quién se le ocurre eso? Es más complicado eso. Mira, te doy una pista que no la quiero generalizar, pero que te da una evidencia clara. En Piura, en la parte de Frías, en la zona donde está el Limón, La Palta, subió la anemia, cuando había más ingresos para las mujeres. Entonces, ¿cómo es posible? Si la economía crece, ¿por qué la anemia crece también? Debería ser lo contrario. El diablo está en los detalles. Las mamás salían a trabajar desde tempranito, pasaban pues la recogida porque les pagaban el triple de lo que ganaban en la chacra. ¿Quién cuidaba a ese niño que se quedaba? El hermanito o la abuelita. La hermanita a la segunda cucharada decía, la chiquita esa no quiere comer, le daba la comida al perro. El perro estaba gordo, el chiquito estaba flaco. O la abuelita que se queda dormida. Entonces, el tema de crianza, Jaime, es quién se ocupa del niño. Otro detalle que con Acción contra el Hambre en Ayacucho encontramos. Tú le preguntabas a la mamá, ¿cuánto comió el niño? Y dice, no sé. Porque en la sierra el niño come del plato de la mamá le da cucharadas y no se acuerda. Entonces hicimos el guaguaplato, que es un plato para niños, que tiene círculos concéntricos donde tú tienes, digamos, una serie de cantidades que te permiten saber, el niño de 6 meses tiene que comer esto, el de 7, entonces es una cosa tan sencilla, entonces ya sabes cuánto comió el niño. Entonces a veces no es cuestión de que faltó chispita, sino que el niño no comió, y no comió porque quien lo cuidaba no tiene la paciencia. Tú y yo hemos tenido hijos, a veces no quieren comer y hay que ser pacienzudo para darle de comer, ¿no es cierto? Sí, pues, efectivamente. Y la mamá puede hacerlo, pero la hermanita de 13 años quiere irse a jugar y la abuelita se quedó dormida, pues, ¿no? Entonces el diablo está en los detalles. Pero entonces estas cosas hay que generar conciencia, hay que difundir todos estos Para eso es este evento, ¿no? Vienen alcaldes, están las 4 ministras. Queremos también generar capacidades, no solamente en este tema, Jaime, tú has hablado mucho del tema de desarrollo local, hay que fortalecer los municipios. Hay que fortalecer la capacidad de gestión de los municipios, porque ahí están los problemas y las soluciones. El municipio es como la radio, está más cerca de la gente, pues, pero tiene que estar bien, pues, ¿no? Sí, pues, sí. Entonces ese es el gran reto. Los hemos quedado a nivel de regiones y a veces de provincias, pero a nivel de distrito se trabaja muy poco y este es un reto que este gobierno tiene. Y por lo menos de sembrar la preocupación en el alcalde, que esa es su función también. Y hay ejemplos de que las cosas funcionan con poco dinero. Lo que no es conexión, lo que hace un alcalde no lo conoce otro. Tiene que haber un mecanismo de conocimiento, y para eso está la universidad, de buenas prácticas a nivel municipal. Sí, pues. Bien, Carlos Eduardo Aramburú, muchísimas gracias por